les voy a pedir que podamos tener a la vista dos pasajes de la Escritura, son muy breves, y que de esta manera podamos meditar en la palabra del Señor. Como ustedes saben, esta semana nuestro hermano Joel falleció de una manera repentina, pero también debemos expresarlo de esta forma, de una manera milagrosa. Estos dos pasajes, el primero de ellos en el capítulo 11 del libro de Mateo, iremos a los versículos 25 al 30. Y el segundo pasaje en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. La primera de ellas es una historia conocida. ¿Quién no cantó cuando era pequeño de todos los que somos cristianos? Esa canción acerca de Zaqueo, ¿no? Zaqueo era un chaparrito, así decía la canción, que vivía en Jericó. Y dice, y al pasar Jesús por allí se subió a un sicómoro, ¿no? El Salvador lo vio y le dijo, así Zaqueo, bájate de allí, porque a tu casa voy a ir. Y sabe, este pasaje habla de un hombre que tenía en sus manos mucha riqueza. Era un hombre dedicado a hacer una ganancia, a generar una ganancia, a veces deshonesta, pero que tenía una necesidad muy grande en su corazón. ¿Usted ha tenido alguna necesidad de Dios? ¿Usted cree que Dios existe? Dice la Biblia por el apóstol Pablo que nosotros creemos en lo que no vemos, por lo que sí vemos. Nadie puede negar que estamos hechos de una forma milagrosa. Nuestro interior está formado de una manera milagrosa. Todos nuestros sentidos, nuestro aparato digestivo, nuestro corazón, nuestros riñones, nuestros pulmones, nuestras venas, todo está conectado. Todo absolutamente está conectado y es manipulado por el cerebro. Yo no sé qué explicación tenga aquel que dice que Dios no existe, como para poder comprender el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Queremos ir más allá? Yo no sé qué piense una persona de cómo está hecho el universo, con las distancias específicas, con temperaturas específicas, para que pueda haber vida en cada uno de nosotros. Aquel que diga que Dios no existe, yo no sé qué explicación tiene. Y si creemos que Dios existe, entonces comprenderemos la necesidad del humano de buscar una deidad. Por eso es que vemos desde la antigüedad que muchos buscaban esa deidad. Le ponían un nombre y adoraban y buscaban, porque tenían en su corazón la necesidad de encontrarse con un Dios. Zaqueo tenía la necesidad de encontrarse con Dios. Así que se subió a un árbol para siquiera observarlo. Un árbol cuya característica es tener ramas fuertes
y ante su poca estatura se subió a ese árbol para siquiera ver al Señor pasar. ¿Sabe? Joel llegó aquí hace acaso 3 años y llegó con la necesidad de encontrarse con Dios. En una fe que sus padres le habían arraigado, pero que había abandonado. No es novedad lo que les digo. Y me atrevo a decirlo porque en mí mismo, después de transitar varios años alejados de Dios, tuve que llegar por una necesidad a los pies del Señor. Así que Joel empezó a venir. ¿Y sabe por qué empezó a venir? Porque su hermana Elizabeth le dijo: vente, acá te voy a disparar la comida. Así que así llegó. Pero así como con Zaqueo, Zaqueo, bájate de allí, porque tengo la necesidad de ir a tu casa y encontrarme contigo. No fue un pedimento del Señor Jesús a Zaqueo, fue una orden: bájate de allí, porque tengo que encontrarme contigo. Joel, ve al templo, necesito encontrarme contigo. Hace quizá un año, cada uno de nosotros pasó a este púlpito y expresó un testimonio. Y él pasó, él vino y expresó su sentir, habló de su hija, habló de su necesidad de encontrarse con Dios, habló de su batalla diaria por la condición humana. Y cuando él bajó le dije: Joel, a lo mejor tú no te acuerdas, pero alguna vez cuando tú salías de la oficina era una cantina, o es una cantina que está en la segunda glorieta. Cuando tú salías de la cantina, yo iba entrando. Desde allá se me quedó viendo con extrañeza. Y cuando bajamos después de eso, dice: pastor, pues me hubiera invitado una. Saben, hermanos, agradezco a Dios que eso no sucedió, porque me permitió, lejos de invitarle una bebida, me permitió enseñarle acerca del evangelio que salva. También lo hubiera hecho si después de invitarle una cerveza hace 15, 20 años nos hubiésemos encontrado aquí. Pero Dios guarda los momentos para cada uno de nosotros. Así que el Señor le dijo: Zaqueo, debo ir a tu casa. La reacción de Zaqueo fue venir, recibir al Señor, y ante todas las críticas, el Señor entró a la casa de este hombre, que era popular entre la nación. Lo conocían de una mala manera, pero el Señor entró allí. Y entonces dice ahí en el capítulo 19 de Lucas, en el versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Joel había crecido en el evangelio desde muy pequeño y había perdido el rumbo, porque para no perderlo hay que encontrarse con Dios. Yo escuché los cantos el día del velorio y le dije a mamá: mamá, los hermanos Gamboa todos se saben los cantos, porque es una fe que sus abuelos les instruyeron y les enseñaron. Pero saben, Dios quiera que así como Dios llamó a Joel
para acercarse a Él, escuchen el llamado del Señor, porque Él quiere encontrarse con todos nosotros. La segunda cita en el libro de Mateo. Dice el versículo 25: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un libro llamado El progreso del peregrino, en donde se narra el camino de un hombre en busca de Dios. Y en las primeras hojas de este libro narra cómo un hombre tuvo un sueño. Dice: soñé con un hombre que tenía un libro en sus manos y que lo leyó, y que cuando lo leyó sintió una carga pesada sobre sus espaldas. El que conoce a Dios, lo primero que siente es la carga del pecado que hay sobre sus espaldas. Nadie puede decir que conoce a Dios si no ha sentido esa carga, porque el que lo siente sobre sus espaldas siente la indignación, el ser indigno de llamarse hijo de Dios. Así que vino Joel y me dijo: pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí. Nos sentamos. Como a los 2 días hablé con él y me dijo: ¿qué hablaron? Le dije: no te puedo decir. Hoy sí se los voy a decir. Él me dijo: pastor, ya no quiero venir. Todos los días intento ser diferente y me cuesta mucho trabajo serlo. Doy mi diezmo, doy mi ofrenda, oro a Dios, me aprendo los textos, leo la Biblia, y no he podido cambiar muchas cosas en mi vida. La carga estaba presente sobre sus espaldas. Y lo único que le dije: Joel, no te puedes escapar 2 veces de Dios. Una vez lo hiciste en tu juventud, hoy no puedes volverlo a hacer. Y si tú sientes eso, Joel, es porque Dios ha puesto la mirada en ti. Y mientras todos los días batalles y batalles y batalles, quiere decir que Dios está contigo. Ese mismo libro narra cómo este hombre toma un camino y llega hasta la cruz, y dice que cuando llegó a esa cruz, esa carga que traía sobre sus espaldas cayó. La carga que este hombre tenía sobre sus espaldas fue quitada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo estoy seguro que con más de uno aquí, Joel llegó a tomar o a hacer otras cosas. Estoy segurísimo. Pero también estoy seguro que no me pueden dejar mentir en saber que ese hombre estaba batallando con algo, porque creía que había algo mejor.
creía que regresar a los pies de su Señor traería más bendición a su vida. Así que este peregrino dejó su carga en la cruz y hoy está con su Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo se le ponía a los animales de carga. Era algo que se le colocaba en sus cuellos para que jalaran cargas pesadas. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo que este hombre sentía sobre sus espaldas, de cada día intentar volver hacia su Señor, era más pesado que reconocer que en Jesucristo hay salvación. El yugo del Señor es creer que Jesucristo es quien nos da vida en abundancia. Así que si un día tú sientes el cansancio de una batalla perdida, el yugo del Señor, que es más ligero, te dará descanso y tranquilidad. Aquel mismo día le dije: Joel, te espero aquí el otro domingo. Tú tienes que estar aquí y yo voy a seguir orando por ti todos los días para que así sea. Sí, pastor. El domingo de hace 8 días me escribió un mensaje y me dijo: pastor, ore por mí, me siento mal. Voy a ir a buscar al médico, pero le ruego que ore a Dios por mí. Sorpresivo fue verlo entrar, porque además llegó temprano. Se sentó de este lado. Terminando el servicio y después de haber arreglado lo que teníamos que hacer, le dije: vamos, te llevo, vamos al médico. Me acompañó a dejar a la hermana Leti, a la hermana Antonia. Íbamos jugando, hablando en el carro. Se repasó a varios. Pero cuando llegué al médico le dije: ¿me bajo contigo? No, yo voy. Mejor al ratito le escribo. Así que me escribió y me dijo: ¿qué cree que es una infección en la garganta? Aguas con las infecciones en la garganta, Es una infección en la garganta. Me mandó 4 inyecciones. Ya me pusieron la primera. El lunes: Joel, ¿cómo sigues? Bien, pastor, ya voy por la segunda, ya me siento mucho mejor. El martes ya voy por la tercera inyección. El miércoles me siento mejor. ¿Y por qué hago esta reseña, hermanos? Porque nuestra fragilidad está expuesta. Somos tan frágiles que la vida transita en nosotros y termina en cualquier momento. Y esto es parte de la vida misma. Pero ¿cómo querrá llegar usted al final de sus días? Este hombre llegó sin ese lastre sobre la espalda, porque se había encontrado con su Señor. Y saben, dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, capítulo 4. Dice: tampoco queremos, hermanos, versículo 13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Sabe, yo me rehúso a pensar que estas cenizas son el fin de Joel. Yo me rehúso a pensar porque mi fe está puesta en Dios. Y tiene que haber algo más grande que esto. Lo milagroso de la resurrección es que estas cenizas que son polvo serán levantadas en un cuerpo, en el mismo cuerpo de Joel, no es otro, no es esto, en un cuerpo que no enferma, que no se duele, que no llora, que no entristece, en un cuerpo semejante al de nuestro Dios, como en el principio cuando nos hizo en el huerto del Edén. Joel no está aquí. Ni habría diferencia si fuese un ataúd lo que tuviésemos aquí. El espíritu de Joel está con su Señor. Y al sonar la trompeta, como dice la palabra, él y todos los que han muerto serán levantados milagrosamente y vivirán eternamente con su Dios. Atendió a la voz de su Señor, escuchó el llamado de su Señor, dejó esa carga que traía sobre sus espaldas en aquella cruz. Y por eso, con certeza, cuando la trompeta suene, nuestro hermano y todos nosotros seremos levantados para vida eterna. El dolor que hay en nuestro corazón, que yo sé que es muy sincero, es un dolor que debe enseñarnos, que debe llevarnos a los pies del Señor. Nos entristece no verle. Les decía el día jueves, el día viernes, pocos de los que están aquí me dicen pastor, pero si de uno sentí la sinceridad en esta palabra fue de él. Pastor, sentía muy raro. Pastor. Y yo decía aquel día, y lo digo nuevamente, doy gracias a Dios por haberme permitido a mí, siendo indigno, ser una guía para este hombre y para todos los que en este lugar se encuentran. Esto es lo que creemos. Si creemos en Dios, debemos considerar que está haciendo un llamado a nuestra vida, porque la vida en esta tierra pasa y sorpresivamente la muerte llega a cada uno de nosotros. Decía también, la muerte puede ser sorpresiva, pero no inesperada. Nosotros debemos estar listos siempre para el día en que nuestros días terminen en esta tierra, porque en ese momento nuestro Señor abrirá los brazos y nuestro espíritu irá con Él, y nuestro cuerpo esperará aquel día de la resurrección, cuando el Señor nos llame con autoridad.
Así que, hermanos, por supuesto que recordamos a Joel. No, esto no es una misa que acerque a este hombre a su Dios, porque no necesita que sea así. Nosotros creemos que aquel que ha afirmado su fe inmediatamente en el momento de su muerte, su espíritu está con Dios, no como aquellos que no han creído y están perdidos. Vamos a orar. Señor, ¿por qué negar el dolor que hay en nuestro corazón ante la ausencia? ¿Por qué pensar que un hijo tuyo no debe dolerse? Si las emociones que has puesto en nuestra vida nos hacen sentir y nos hacen también amar, no estamos indefensos por la muerte, porque tu palabra dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, entonces la resurrección nos alcanzará, Señor, a cada uno de nosotros. Porque si morimos en Cristo, también viviremos en Él. Hoy no le hablamos a este hombre que no está entre nosotros, porque Él está contigo. Hoy me dirijo, Señor, a ti para rogarte que tu consuelo venga a nuestros corazones, que tu consuelo inunde, Señor, la vida de estos hombres y mujeres que hoy se han reunido en ti, pero que necesitan de ti. Dios quiera que llames con autoridad, Señor Jesús, que llames por su nombre a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, y que así como Zaqueo y que así como Joel atendamos a tu llamado, porque es necesario entregar nuestra vida a ti. Señor, toma este dolor, porque este dolor también lo llevaste, Señor, en aquella cruz. Y un día, al sonar de la trompeta, los muertos se levantarán, y todos los que hayamos quedado seremos transformados con poder y con autoridad, gracias al nombre de Jesucristo eterno. Te agradecemos, Señor, porque podemos venir delante de ti. Y podemos, Señor, expresarte nuestro dolor, sí, pero también nuestro agradecimiento por el milagro de la resurrección en la vida de nuestro amigo, en la vida del tío, en la vida del hermano, en la vida de esta oveja que tú me permitiste pastorear. Bendecimos tu nombre, Dios, y te adoramos, orando en el nombre de nuestro
nuestro Señor Jesucristo.